Soy Vero Bejarano, con experiencia como empresaria, coach integral, consultora, mamá y esposa. En este podcast, Emprende Consciente, te voy a acompañar a través de interesantes entrevistas para que facilite tu proceso de emprender en ti. Muy bien, ¿cómo están? Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Emprende Consciente, este podcast en el que buscamos que cada día aprendamos algo diferente, seamos mejores, tengamos este proceso de conciencia desde puntos diferentes en nuestra vida, donde nosotros podemos conectarnos o reconectarnos para poder disfrutar de estos procesos en la vida. Yo creo y estoy convencida de que cada vez podemos traer nuestras experiencias, nuestros aprendizajes desde una perspectiva amorosa, tierna, consciente, evidentemente, pues para que sea más leve. No necesariamente tenemos que darnos de golpes. Realmente creo que sí podemos, uno, aprender en cabeza ajena, dos, tener las experiencias de las otras personas que nos comparten. Y por eso hoy le quiero dar la bienvenida a estos maravillosos seres que son mis amigos, mis hermanos del alma, a los que les quiero pedir que se presenten, mi querida Sheinbaum y Emilio, y que nos digan qué son, qué hacen, qué tienen, qué traen con esta ocasión para nosotros en Emprende Consciente, que es un podcast a los que les invito, por favor, denle like, compártanlo con aquellas personas que están buscando o están queriendo encontrar algo con respecto a su propia ser interno, a su propia conciencia. Yo digo que cuando empezamos a abrir la ventana de la conciencia, ya no vamos para atrás, ahora es todo hacia adelante. Y es solamente pedir al universo para encontrar y encontrar y encontrar personas como las que yo encontré en este camino, como mi querida Silvi y mi querido Emilio. Entonces, por favor, si se pueden presentar, decirnos, bueno, a qué están acá este día, que los invité, porque es un tema maravilloso, que es hablar sobre yoga y pues entender que este camino, pues espiritual, este camino de crecimiento, este camino de conciencia, pues nos pueden traer experiencias increíbles y, y hasta mágicas, yo diría a veces, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes, amigos? Bienvenidos, muchas Bien, gracias por estar acá. muchas gracias, gracias. Muchas Es un gracias. gusto estar contigo y con la gente que está al pendiente de tu podcast. Muchas gracias, gracias, gracias. Pues a ver, díganme, por favor, bueno, pues, ¿cuál es su experiencia con el tema del yoga? Y si nos pueden compartir de ustedes, ¿qué hacen hoy? ¿De dónde viene un poquito toda su experiencia y este bagaje y porque pues eh, tú, Silvia, para que me digas bien tu nombre espiritual, por favor, que nos platiques de dónde viene esto para ti, en qué momento se abre este camino de yoga y que eres una maestra impresionante, maravillosa, amorosa, para que nos compartas qué es esto y cómo nos impacta en nuestro cuerpo físico, en nuestro cuerpo energético, en nuestro espíritu, de alguna manera, nuestro cuerpo espiritual. Bueno, gracias a todos por estar aquí. Primero les quiero decir que para mí es un honor y un placer estar aquí con Vero. Gracias por invitarnos. Muchas veces la gente piensa que yoga es ir a hacer ejercicio. Hace rato platicábamos un poco de eso, ¿no? Y yo creo que habría que empezar explicando realmente qué es, ¿sí? El yoga es una tradición milenaria que nace de una filosofía de la India. También es interesante que hay gente que cree que es una religión, ¿ok? Y eso tampoco es. Entonces, vamos aclarando que yoga es una de las 6 filosofías de la India. Yoga quiere decir unión, es la unión de la conciencia individual con la conciencia universal. Esto se explica a grosso modo, pero en realidad en los Yoga Sutras de Patanjali, que es un documento que existe hace más de 2000 años, es un compendio muy grande que hizo en su momento este sabio, dice en el segundo sutra, son como versículos, hagan de cuenta los sutras, dice Yoga Chittavirtri Nirodha. Yoga Chittavirtri Nirodha en sánscrito quiere decir, yoga es la capacidad de aquietar,
de aquietar las fluctuaciones de la conciencia o de cesar, ¿verdad? Esto es importante aclararlo porque en base a esta filosofía y en este significado se hicieron muchas técnicas de cómo lograrlo. Ok. Entre esas técnicas de cómo lograrlo existe el Hatha Yoga, que es en general esta parte del yoga físico, ¿sí? Pero me gustaría un poquito que Emilio explicara como estos tipos de yoga o de técnicas de yoga para alcanzar ese estado que existen. Sí. Bueno, ya que citaste a Patanjali, digamos, hay una antigüedad de 2400 años cuando se compiló lo que eran enseñanzas orales en la India. Entonces, pues un sabio de aquella época, que era médico, era artista, era todo, ¿verdad? Pues todas esas enseñanzas orales las compiló para ponerlas por escrito en una obra, ¿no? Y realmente lo que enseña esa compilación es que el yoga, pues es un estilo de vida, es un camino, es un estilo de vida. Nosotros aquí en Occidente identificamos al yoga como, pues, hacer posturas, hacer cierto trabajo corporal, y eso es parte de ese camino. Entonces, Patanjali establece ocho etapas de ese camino y empieza con cosas que tienen que ver con una forma de vivir, con una visión, ¿verdad? Con valores como el yama, que es el primer paso, donde te dice que, pues, que hay que llevar una forma de vida saludable, que hay que renunciar a ciertas cosas que te hacen daño. Y para nosotros esta filosofía del yoga tiene mucha actualidad en la vida moderna. O sea, nosotros decimos, bueno, pues hay que alimentarse saludablemente. Hay alimentos que no te ayudan, hay alimentos que sí. Hay que abstenerse de sustancias que te dañan. Y ya en un lenguaje actualizado, pues hay que abstenerse del tabaco, del excesivo Consumo. consumo del alcohol, de sustancias que te hacen daño. Entonces estamos hablando de salud, ¿verdad? Patanjali no lo decía en esos términos, pero pues ya lo podemos nosotros interpretar. Y también hablaba de que hay que vivir con un sistema de valores éticos y morales, ¿no? Claro. Y esto va más allá de, pues, más allá de los valores, de las restricciones o valores que establecen las religiones, que son muy buenas, sino que va también, pues, en el cuidado de uno mismo, en términos actualizados, decimos, pues el cuidado de la naturaleza, el respeto por la naturaleza, el respeto por los seres humanos, el respeto por la vida, ¿no? Entonces, eso es el niyama, donde te dicen, bueno, pues hay ciertos valores y tienes que estudiar y tienes que acoger esta forma de vida y estos valores de vida, ¿no? Y luego el tercer paso, pues es el yoga físico, las posturas de yoga, que en tiempos de Patanjali no profundizó mucho en las posturas, sino que el yoga ha venido evolucionando con el paso de los siglos, ha venido perfeccionándose. Y eso es lo que nosotros, esa tercera etapa del yoga es lo que nosotros conocemos en Occidente como yoga, ¿verdad? Hacer ciertas posturas que traen mucho beneficio al cuerpo, que es un sistema de salud muy perfeccionado, que nos ayuda mucho en la vida moderna y, y que no ha perdido actualidad, al contrario, cada vez lo necesitamos más. Y así vienen otras etapas, porque también viene la etapa de pratyahara, que tiene que ver mucho con las emociones y que en la actualidad, pues, pues hay un trabajo muy importante que tiene que hacer la sociedad moderna, porque según los datos que da la ciencia, pues hay mucha depresión, mucha ansiedad en la sociedad actual, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta cuestión emocional, es un tipo de energía que cada vez se va haciendo más sutil conforme lo plantea Patanjali. Y luego vienen dos etapas que tienen que ver cómo trabajar con la mente.
y que nosotros lo conocemos como meditación y concentración, hay que trabajar con la mente para poder después entrar en un estado donde podamos ver la verdad. Y ese es el propósito, ese es el camino del yoga. Y realmente, como enseñan otras tradiciones, la meta es el camino. No hay una meta a la cual llegar y hay que, no, la meta es el camino. Sigue estos lineamientos generales y el camino se vuelve también personal porque va uno teniendo experiencias personales y sigue este camino y vas a conocer la verdad. Vas a entrar en un estado donde vas a conocer esa parte vacía, la esencia de todo, donde está el potencial puro, ese espacio que es adimensional y atemporal, donde surgen todas las apariencias que nosotros vemos en la vida y que no son reales. Lo único real es ese espacio adimensional, atemporal, que no tuvo nacimiento, no tuvo muerte, pero que donde se crean las infinitas posibilidades del ser. El poder ver eso es encontrar la verdad de la vida. Pero no es fácil llegar ahí. Hay que tener un estilo de vida, hay que seguir ciertas prácticas para que nosotros podamos ver, podamos conocer la verdad. Eso nos enseña el yoga. ¡Ay, qué Y bueno, hermoso! ¡Qué gracias! a mí me gustaría agregar para fines prácticos todo esto que acaba de decir Emilio. Se conoce como el árbol de Patanjali. Y yo quisiera que reflexionaran en esto. Fíjense cómo la propuesta de iluminación del yoga se basa en un orden, ¿ok? Se ve como un arbolito. ¿Están de acuerdo que un árbol no puede dar flores y frutos si no tiene raíces y tronco? ¿Ok? Entonces podemos decir que estas primeras etapas de los valores éticos es la raíz, el tronco es como las posturas, las ramas es el pranayama, que es el control de la respiración y todo esto y saber trabajar con el cuerpo emocional. Asanas es cuerpo físico, pranayama cuerpo emocional, pratyahara y dharana, dhyana y samadhi, que son las últimas etapas, ya tiene que ver con los niveles más altos de meditación, el aislamiento de los sentidos, meditación y contemplación. Entonces, es muy importante que entienda la gente, porque en Occidente, de alguna manera, por la religión que tuvimos y demás, nos separaron este tema de cuerpo y espíritu, ¿saben? Sí, Y allá en como que el espíritu Occidente. está allá en alguna parte, lejano a nosotros, ¿no? Entonces, lo muy interesante aquí es que en Oriente no piensan igual. Para ellos el cuerpo es súper sagrado y tiene que estar totalmente integrado con tu trabajo espiritual. Insisto, no hay flores y frutos, que es como este trabajo espiritual, sino hay raíces, tronco, ramas, etcétera. Entonces, bueno, mencionando todo esto, yo lo que decía hace ratito es que hay varias técnicas. Tenemos el Hatha Yoga, que es como esta técnica física en general que nos ha llegado. Imagínense como una mesa que tiene 4 patas, ¿ok? Entonces, está la parte del trabajo físico, está otro tipo de yoga que se llama Bhakti Yoga, que el Bhakti Yoga es precioso, es el yoga de la devoción. Vamos a imaginarnos que es como un poquito lo que hacen nuestros monjes católicos, de así como esta parte de oración, de meditación devocional. Podríamos hablar allá del canto de mantras, de estar con este amor precioso, centrado totalmente en la divinidad, con mucha, mucha devoción. Ese es el Bhakti Yoga. Luego tenemos el Karma Yoga. El Karma Yoga es una belleza, es el yoga del servicio. Entonces hay gente que se ilumina a través de servir al otro. Por ejemplo, en una de las tradiciones pues, a la cual pertenezco y trabajo, en Kundalini Yoga, todo nace del sikhismo. El sikhismo es una religión que está en el norte de la India y en el Templo Dorado, que es como el lugar principal para ellos, la gente todo el tiempo está regalando comida. Todo el Guau. tiempo están limpiando los zapatos del otro. O sea, de verdad hay una conciencia del servir impresionante. Y así podemos ver ejemplos como la Madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? Ya Ok. hablando en un amplio sentido. Entonces tenemos Hatha Yoga, que es el yoga del esfuerzo, que va a trabajar con esta parte de la física, del dominio sobre tu cuerpo
físico. El Bhakti Yoga sobre tu cuerpo emocional. Luego sigue el Jnana Yoga, que es el trabajo sobre tu mente. Los Jnana Yogis se dedican a iluminarse a través de la sabiduría. Y ahí podemos tener un Brahman que todo el tiempo está leyendo los Vedas, por ejemplo, las escrituras sagradas. Y esta parte del Karma Yoga que les decía, que es el yoga del servicio. Si tú ves esas 4 patas de la mesa, pregúntate ahorita si en tu vida haces esas 4 cosas. ¿Trabajas tu cuerpo físico? A lo mejor en amplio sentido en otras cosas, pregúntatelo. ¿Trabajas en tu cuerpo emocional y en esta parte devocional, que es interesante ahí, como lo perfila uno? Esa línea. Ajá, que no es lo mismo que lo mismo, dirían por ahí. ¿A dónde llevas tus emociones? No nada más voy a terapia, eso no se refiere a eso. Se refiere a dónde la diriges. De ahí la tienes que dirigir a la unión de la conciencia individual con la conciencia universal. Trabajas la parte de tu mente, que tu mente no quiere decir voy a leer política. Nada más estoy leyendo los Vedas, estoy leyendo escrituras sagradas que realmente me traen revelaciones, ¿saben? En términos muy mundanos de empleos, algo que nos haga crecer como seres humanos y que realmente nos lleve a iluminarnos, ¿sí? A trabajar esa parte espiritual más profunda. Y pregúntate si estás haciendo servicio, si estás haciendo realmente algo de servicio en tu vida, que tiene que ver con esta evolución de no solo yo, luego yo y después yo, ¿saben? Sino una conciencia de nosotros. Y esto es bien importante, porque una de las cosas que plantea el yoga, y yo creo que todos los caminos que son de verdad, es que todos somos uno. En realidad, todos estamos unidos o sí, hay como una red. Tantra quiere decir el tejido de la urdimbre. Hay como una red que nos mantiene a todos unidos. Entonces, bueno, esto es importante, como entender la filosofía básica del yoga desde ahí. Y bueno, tú habías preguntado que cómo llegamos aquí. No sé si Emilio quiera empezar. ¿Cómo llegaste al camino del yoga? Sí, bueno, pues yo tenía muchos problemas de salud. Yo entré por el camino, por la motivación de la salud, porque tenía muchos problemas de salud, me hospitalizaban constantemente y, mi gastroenterólogo en aquellos años me dijo, es que tus problemas son emocionales, tienes que cambiar tu filosofía, tu visión de vida. Y entonces yo ya había tenido ciertos contactos con el yoga, con la filosofía del yoga, con esta visión que tiene el yoga. Y entonces me metí de lleno al yoga y se me desaparecieron mis problemas de salud. Efectivamente, mi gastroenterólogo en aquellos años y ahora es un gran amigo, Pues sabio, ¿verdad? tenía razón. Y yo cuando empecé a ver resultados, pues entonces me comprometí conmigo mismo a profundizar en este camino. Y bueno, eso fue hace 30 y tantos años. Así que pues estoy en esto y me he perfeccionado cada vez un poquito más, he profundizado cada vez un poquito más. Es una búsqueda constante, una búsqueda de la verdad. Y, y me he certificado como maestro en varias corrientes y técnicas del yoga. Eh, he enseñado, he practicado, pero también durante muchos años he estado enseñando a otras personas que este es un camino de salud, es un camino de conciencia. Básicamente esas dos cosas, salud y conciencia. Qué maravilla, me encanta, porque la verdad es que justamente creo que, como dices tú, bueno, en ese momento pues ni lo había visualizado, pero cuando alguien de fuera me dice, oye, pues prueba, ¿no? Considera y hacemos lo que requerimos hacer, pues empiezan a dar los resultados. Y fíjate que te dices más de 30 años haciéndote maestro, obviamente generando salud, regenerándote y conectando con esta maravillosa filosofía, que es el yoga, ¿no? Ay, qué emoción, padrísimo. Y, bueno, yo les platico que Ajá. a mí no me llegó así. Para nada. Yo no busqué nada. Yo digo que el yoga me encontró a mí. Yo Okey. era, yo era una mujer muy normal, les digo yo. Educación católica, la cual honró. Quiero decirles que esa es una Guau. piedra angular. Puedo decir que
Sí, puedo decirlo que el Maestro Jesús o el Cristo y sus enseñanzas de amor incondicional, para mí son como una piedra angular, y en esa piedra angular no es que se crezca hacia arriba, sino que se va expandiendo la conciencia, con lo que uno va aprendiendo y va integrando. Y esto lo digo porque a lo mejor muchas gentes pueden pensar, es que si hago esto, entonces lo otro ya no, ¿ok? Ya no me sirvió Ya o lo no, o desecho. ya cambié, ¿no? Ya cambié Claro. esto por esto. Y bueno, quiero decirles que yo doy clases de yoga en una escuela de monjas, en una escuela católica, donde ellas también tienen esta conciencia de la inclusión de lo que nos hace bien, ¿ok? Wow. Entonces, bueno, empezando por ahí, ¿no? Les platico Y hay que expansión de conciencia. hay O sea, expansión, literal, apertura, claro. como su Wow. nombre lo indica, como su nombre lo Sí, sí, indica, es una sí. expansión de conciencia, donde vamos sumando el conocimiento espiritual que nos va llegando en la vida. Cada quien tiene el suyo, ¿ok? Claro, Y claro. vean cómo eso los va haciendo mejores seres humanos conforme pase la vida. Y bueno, yo era una mamá, recién mamá, les digo, una mujer muy normal, abogada, estudié derecho, eh, todavía me dedico un poquito a patentes y marcas y derechos de autor, estuve en despachos en aquel tiempo y tuve que salirme del despacho porque tuve un embarazo de alto riesgo con mi Okay. primer hijo. Y entonces, saliendo del embarazo, dije, no, yo esta etapa de mis hijos chiquitos, sí me voy a quedar con ellos en casa. Pues eran bebés, luego ya estaba embarazada de la segunda, que nació a los 2 años, Carlos y Pau. Y de repente dije, ay, voy a probar en el club, a ver qué pasa, ¿no? Y fui a dar, yo iba en el Club France en ese momento, fui a dar con una super maestra de Hatha Yoga ahí y pues hice algunas posturas, como que algo se alineó. Recuerdo mucho que yo decía, no puedo creer lo que hace un perro mirando hacia abajo, ¿no? Algo tan simple, que parece tan corporal y tan solo ejercicio. Quiero decirles que cuando se alinean sus huesos, sus músculos y su sistema nervioso, algo más pasa porque todo está conectado. Pero bueno, empecé ahí y de repente una de mis maestras me dice, oye, pues me voy a casar porque me tengo que ir de luna de miel, bla, bla, bla. Te quiero dejar a todos mis grupos, Silvia. Y yo dije, estás loca, yo no sé. Literal, me dijo, ya te vi, eres buenísima. Me soltó un bonche de hojas con una bola de posturas y Estudiale. me dice, así, literal, me dijo, enseña esto y yo, estás pero mal, ¿yo qué voy a hacer con esto? Pues me tuve que aventar. Son de esas cosas que, Wow. pues confié en mi maestra y en que confiaba en mí en ese momento y me Claro, claro. aventé derechito a dar clases. Esto debe haber sido por el 2004, más o menos. ¿No? Entonces pasó algo muy interesante. Cuando ella llega, como a los 3 meses, me dice, oye, ¿por qué no vamos a certificarnos? Y aquí les voy a aclarar muchas cosas de los tipos de yoga que hay y por lo menos de los que yo hago. Me dice, oye, ¿por qué no vamos a certificarnos? Y se me ocurre ir al World Trade Center a ver qué había en una expo espiritual. Y de repente llegó a un lugar que era un puestito que decía Shunya, y ahí veo a puros enturbantados y decía, pues que había un diplomado para ser maestro de yoga. Yo no tenía idea, Vero, de que había diferentes tipos de yoga. No tenía idea. Sí, sí. Yo Entonces también fui. estoy aprendiendo ahorita, o sea, yo nada más hablaba de Hatha y de Kundalini, pero todos los que me estás mencionando, ¿no? Bueno, ahorita te aclaro eso, porque esos son como a grandes rasgos. En realidad, todo lo que conocemos es Hatha Yoga. Ok, Ahorita te explico. Y ya. integran otros niveles del trabajo que se hace. Pero ahorita explico eso. Déjenme, les acabo de contar que entonces voy a este puestecito y muy abruptamente me inscribo en el diplomado. Y cuando me entero era un diplomado de Kundalini Yoga. Y yo nunca había hecho Kundalini Yoga en la vida. Entonces llego muy emocionada, me acuerdo perfecto que me dice mi papá, oye, yo lo pago, déjalo porque sale más barato, entonces lo pagué rapidísimo todo el año. Para cuando volteé, ya estaba yo totalmente inscrita, había pagado un dineral en el diplomado, ya todo estaba perfecto. Llego al salón y digo, ¿qué es esto? Todos de turbante, vestidos de blanco, yo estaba esperando hacer pues, las posturas y los shortcitos y las camisas de tirantitos, ¿no? Y de Claro. repente veo que empiezan a cantar, que se empiezan a mover diferente, que empiezan a hacer respiraciones rarísimas. Guau, Pero ¿qué, pero ¿qué crees? Me encantó. A donde padre. me llevó el Kundalini Yoga la primera vez que yo lo hice, mira, pero te lo voy a explicar así, es como cambiar
de ser un cable de 100 watts a poder ser un cable donde pasan 500 watts. Y hoy, 20 años después, 20 y cacho, se los confirmo. Lo que yo veo en la gente cuando hace Kundalini Yoga y en general cuando trabaja posturas, pranayama, toda la práctica de mantras, etcétera, etcétera, lo que sucede con las personas es que su envase, o sea, esto Este, puede soportar más niveles de luz, por decirlo así. wow. Crece la capacidad en la ampliación, lo que decíamos hace rato, en esta ampliación de la conciencia. ¿Ok? Entonces, bueno, fui súper bendecida de haber conocido el Kundalini Yoga de jalón. Mientras eso pasaba, mientras eso pasaba, no paraba de dar clases. De repente, las amiguitas de la escuela, las mamás de los niñitos empiezan, Silvia, ¿Qué ándale, les arma un grupo. haces? Silvia, enséñanos. Para no hacerles el cuento largo, yo llevo enseñando sin parar, literal, prácticamente desde el 2005, sin parar, todos los días entre semana y a veces el fin de semana. Por destino, si así lo quieren ver o no sé. Yo digo que allá arriba me tienen trabajando cañón. Y bueno, pues ya, ¿no? En Después, el más servicio tardecito, constante. exactamente. Ya después, más tardecito, en el 2008, dije, no, ya me tengo que certificar de Hatha Yoga, que sabía ya muy bien porque esta maestra me había enseñado, me soltó con sus grupos y demás. Y fui a Yoga Espacio con mi maestra Dakini, que la honro y la quiero muchísimo, que pues, es de las mejores maestras que había y hay en México. Y con ella, no, ahí viene la historia romántica, ahí nos conocimos. Fui a dar con Dakini a un diplomado de Hatha Yoga que duró 2 años, ¿verdad? Una certificación que duró 2 años y bueno, pues ahí me especialicé en eso. Ahí conocimos aquí al señor Carranza, Emilio. Nos hicimos pareja y quiero decirles que algo muy padre es poder hacerte pareja de alguien que camina contigo, que recorre contigo este camino espiritual. La verdad es que se suman las almas ahí y se hace algo muy lindo. En esos días también, porque hay que mencionarlo, conocimos el budismo Dzogchen, que es un budismo no dual y llevamos ya ¿desde cuándo, amor? ¿2000 qué? 2010 más o menos. 2010 más o menos, que no hemos parado de ser, ahí sí no somos maestros, somos aprendices nada más, definitivamente. Sí, yo creo que se lleva más tiempo, ¿verdad? Poder ser Son maestro. altos vuelos, todos son altos vuelos, Sí. pero bueno, hay momentos de etapas y llevamos trabajando esto juntos, profundizando muchísimo en la meditación no dual. Entonces, Wow. bueno, pues ese ha sido mi camino, pero y a lo largo de esto, pues me ha tocado enseñar a adultos, a niños, tengo un grupo en una escuela de 80 adolescentes y uno va viendo los beneficios que da desde las personas mayores, que tengo alumnos hasta de 70 años y así, hasta los más chiquitos. Y lo que va moviendo, no, hay que recordar aquí, regresar a Yoga Chirtavirtri Nirodha. El yoga es la capacidad de aquietar las fluctuaciones mentales. Lo que te va dando es que tu mente empieza a expandir la conciencia porque se empieza a callar. Y no es que se va a parar por completo. Yo siempre pongo este ejemplo. La gente piensa que meditar es que la mente se calle y eso es un grave error. Uh-huh. La Claro. mente no se calla, la mente se aquieta. ¿Esto qué quiere decir? Mi forma de explicarlo es como si vas en la carretera, tú cuando vas manejando en la carretera, pasan muchos arbolitos, ¿estás de acuerdo? Se ven los arbolitos de la carretera, pero tú estás enfocado al frente, porque vas manejando. De lo mismo pasa con la mente. Cuando tú empiezas a profundizar, pueden pasar los pensamientos y la vida, las cosas que pasan en la vida, y tú las dejas fluir como un río que no para. ¿Ok? Nunca quieres agarrar el agua del río. Ay, espérate, río, párate, ¿no? O ¿dónde lo pongo para Aquí que te se frene? detengo. Sí. Detente, río. Es como ya no distraerse con este flujo de la vida y estar centrado en lo que dijo Emilio, que es esta capacidad de llegar a la iluminación que todos tenemos, todos. El budismo plantea, ahí no hay dioses. Esos dioses se volvieron budas. No dioses, budas. A ese nivel llegaron.
pero todos tenemos esa capacidad. Esto es bien importante que la gente lo entienda, ¿ok? Sí, Y sí. bueno, pues dicho todo esto, eso es un poquito nuestra historia, ya más a nivel Oh. mundano, que la gente se lo va a preguntar porque la gente dice, bueno, ¿y qué tipo de yoga hago yo, no? Ujú. Eh, hay muchos tipos de yoga, por ejemplo, Emilio cuando empezó hace muchos años hacía yoga solar, o hace yoga solar, que es el yoga que se trabajó en la GFU. Yo soy maestra de Kundalini Yoga, de Hatha Yoga Vinyasa. El Vinyasa, podemos decir que el Hatha Yoga tiene varios como, como estilos. Está el Yoga Líneas. Ujú. Iyengar. Ajá. El Yoga Iyengar lo saca el maestro Iyengar. Había un maestro que tenía 3 discípulos en el siglo XVIII y estos 3 discípulos son los padres del yoga como lo conocemos hoy, del Hatha Yoga como lo conocemos hoy. Uno es Iyengar. El maestro Iyengar enseña de una forma muy lenta, muy consciente, como muy precisa. Podríamos decir que en las sesiones se usan muchos props, que es como las cobijas, el bloque, los cinturones, y vas haciendo una postura por una, perfeccionando. A lo mejor en una clase haces 5 o 10 posturas, poquito, es como muy así. Y luego el vinyasa, que lo hace otro de los maestros. Este vinyasa trabaja como cierta velocidad en el movimiento. De Sikachar, que es el maestro que es el padre del vinyasa, que además eran compañeros, ¿eh? Todos ellos eran Ok. compañeritos, Discípulos, ¿no? eran condiscípulos, hermanos del camino. De Sikachar dice que lo más importante para él es el cambio de una postura a otra, no la postura en sí misma. Yo enseño vinyasa, ¿eh? Como Me en esa encanta. conciencia de cuando haces una postura y cómo va a ir el cuerpo. Ok. Ajá, es como una danza y él te dice, la vida no se frena, ¿eh? O sea, la vida todo va fluctuando y es bien importante cómo entras a la postura y cómo sales de la postura y qué capacidad tienes tú de ir desenvolviéndote en este continuo. Él dice, no hay separación. Entonces, para mí lo más importante es que aprendan a fluir. Lo interesante es qué pasa con la mente cuando haces eso, ¿eh? Les puedo decir, hay gente que le encanta fluir y hay gente que le choca. O sea, la primera Sí. de inhala aquí, pero exhala ya, espérame. ¿No? Quiero Entonces, controlar todo, ¿no? Quiero que sea. claro. Sí. Y en el Iyengar pasa al revés, hay gente que no soporta estar quieta. Anda. Todo tiene sus beneficios. El chiste es ver qué necesito yo, dónde Va. estoy, dónde mi ego está bien cómodo y dónde realmente estoy trabajando, ¿eh? Oye, y Dato ahí se me ocurre cultural. preguntarte, por ejemplo, o preguntarles que justo cuando, como dices, mi ego está cómodo, pues ahí es donde está, ok, está cómodo, hay que incomodarlo. Entonces, si me incomoda, es lo que requiero seguir trabajando. ¿Sí? Pues mira, ¿Algo así? sí, algo así. En el Kundalini Yoga, por ejemplo, hay trabajo, fíjate, el trabajo en Kundalini Yoga en la estructura de una clase es que hay un kriya. ¿Qué significa kriya? Es una serie de acciones que te llevan a un fin. Y en el kriya va a haber posturas, pero en movimiento, con muchas respiraciones y mucho canto. Luego hay una relajación y Ok. luego viene una meditación, que generalmente es con mantras. ¿No? Y en todos estos tipos de yoga va a haber retos. Esto que nos incomoda, de lo cual hablas, es bien interesante. Yo saco el tema esto de Kundalini Yoga porque en algún momento tuve que decidir de cómo, con qué me graduaba. Fíjense, para hacer ese tipo de yoga, al final pues, tienes que hacer una cosa que se llama sadhana. Sadhana quiere decir práctica espiritual, pero hacemos la sadhana acuariana, que es como algo pues que te va a transformar al final y que puedas dar tú el salto evolutivo. Y la sadhana acuariana consiste en que por lo menos hagas 40 días de despertarte a las 4 de la mañana, te untas un aceite en el cuerpo, después te metes a bañar con agua fría. Esta agua fría no debe de tocar la coronilla ni los genitales en este camino, ¿eh? El señor Carranza se lleva bañando así 35 años y se echa agua en todos lados porque es parte del yoga solar. Pero bueno, aquí es con mucho cuidado, esa agua fría tiene que caer en el cuerpo, después sale uno, se frota todo el cuerpo, después tienes que cantar porque viene el Bhakti Yoga. Hay que cantar, aquí se usa el Yapji, que es una escritura sagrada del norte de la India y de la tradición Sikh. Después de cantar, haces la parte del ejercicio, que es el Kriya,
y después tienes que meditar 1 hora. Y esa hora es con mantras. Estás cante y cante y cante mantras, ¿ok? Entonces, aquí lo interesante es que yo tuve que elegir qué quería hacer y me acuerdo perfecto que había uno súper a gusto, que yo flotaba y volaba y decía, ay, qué bonita meditación. Dije, a ver, no, si voy a hacer una sadhana, algo que me cueste mucho trabajo, que valga la pena. Y me acuerdo que escogí Navi Kriya, que es un kriya que sirve para centrar el Navi. El Navi o el Jara es como nuestro ombligo energético. Y obviamente está hecha de puras abdominales con las piernas. No saben lo fuerte que es. Hoy la disfruto y la verdad ya la domino. Pero en su momento, miren, a mí se me pandeaba la espalda y me empezaba a doler la espalda baja de que no tenía fuerte, pues ese core, Pues, como le dicen en el gimnasio, ese centro del claro, ombligo. sí, sí, sí. Y con todo, y luego también escogí una meditación que no era tan fácil, pude haber escogido algo acá y ponerme a cantar y estar en el éxtasis, pero hay meditaciones muy difíciles que a lo mejor tienes que tener los brazos aquí o los brazos aquí, Ok. horas, horas. Nosotros hacemos tantras blancos en la tradición de Kundalini Yoga. El tantra blanco son como, híjole, yo digo que son como maratones de Kundalini Yoga, por ponerlo mundanamente. El tantra blanco están miles de filas, bueno, miles no, pero sí miles de gentes. He llegado a ser tantra blanco con casi 3,000 personas, donde hay una fila de hombres, una fila de mujeres. No es de hombres y mujeres, más bien de energía masculina y energía femenina. Te puedes poner del lado que quieras de las filas y estás viendo a los ojos a tu pareja y cada meditación dura 1 hora o media hora, mínimo. Pero son meditaciones que a lo mejor tienes las manos así con el otro o acá, a ver, quédate media hora así o 1 hora así, no es fácil. Entonces, todos esos retos al ego, pero contestando lo que habías dicho, hacen que rompamos los límites de lo que creemos. ¿Sí? Cuando yo rompo una creencia de, ay, no, yo llego hasta aquí, ¿cómo crees que me voy a parar de cabeza? Yo nunca me voy a parar de cabeza. ¿Cómo crees que voy a aguantar 1 hora con los brazos aquí? Parece muy físico, ¿sabes? Pero si vieran que es tan No, es mental, es un mental. dominio completito de la mente. Y eso que tú estás leyendo en tu libro que te gusta, de autobiografía de un yogi o biografía de un yogi, justamente habla de cómo los yogis tienen técnicas para ir rompiendo esas creencias limitantes que uno tiene de uno mismo a grados enormes. Porque les voy a explicar algo, cuando uno rompe el límite a nivel cuerpo, es lo más materializado que hay. Tú Claro. puedes romper creencias Mm, mentales, emocionales, o allá en los negocios, o allá en quién sabe dónde. A ver, en tu cuerpo, claro. Como dices, pararme de cabeza, ¿no? Por ejemplo. No, bueno. Oh, mira, vámonos a algo leve. Levantarme a las 4 de la mañana, deja pararme de cabeza. Muchas personas me algo dicen, leve. ¿cómo crees? Sí me levanto también a las 4 de la mañana. No, no hago estos ejercicios, bueno, los desconocía de entrada, pero hago otras cosas y al final me dicen, estás loca, ¿cómo a las 4 de la mañana? ¿No? Entonces, ese es, como bien dices, una limitante, una limitante dentro de muchas limitantes en la vida que nos vamos comprando, ¿no? Ujú. Y bueno, yo aquí sí Buenísimo. quisiera decir, para que no se asuste la gente, miren, Ujú. Vero y Emilio son un par de acetas en la ciudad que se paran a las 4. Yo lo he hecho en temporadas de mi vida, pero siempre les digo a mis alumnos algo. Esto es bien importante. El yoga te va a dar un impulso hacia arriba si lo sigues como con todas estas opciones que hay, porque hay niveles. Desde que tú vayas a una clase Ya, y hagas posturas, algo ya se va a mover. Si además de eso, tú meditas, comes bien, aprendes a hacer pranayama y aprendes, por ejemplo, el arte de iluminarte a través del sonido o de dejarte en contemplación, mucho más allá. Pero siempre en esta actualidad, y eso no es estar cómodo, es estar consciente. El yoga tiene que estar al servicio del tu más alto bien. Y a veces, ya. cuando seguimos estas disciplinas, podemos afectar mucho a la gente que está alrededor. Vamos a plantear algo, el simple hecho de ya no convivir en la cena porque me tengo que parar a las 4, que ustedes seguramente saben de eso, A ¿verdad? veces sucede ese de A vámonos veces temprano, por favor. sucede.
o teníamos una fiesta y te quedaste dormido porque tu horario es diferente del de tu familia. Aviso, y lo pongo al público, porque aviso que puede ser algo que confronta mucho. Tienen ustedes que aprender a hablar con su familia, que sepan Claro. también que hay negociaciones, porque no vivimos en una cueva en la punta de la montaña. Tenemos gente alrededor. Y no puede ser tampoco que por una rigidez se destruya lo más importante, ¿no? Entonces, Totalmente, digo claro, esto sí. porque sí me ha tocado gente que dice, o ay, no, yo no, ni loco, lo hago, o al revés, ahora lo hago y me vale que se caiga el mundo entero. Y si mi esposo se quiere divorciar de mí porque la hora de hacer el amor era a las 6 de la mañana y yo estoy meditando, ahora se amuela, es importante que Ay, tú busques en tu vida el momento adecuado, el contexto adecuado, que sea realmente algo que tú puedas compaginar con tu vida y que puedas tener la capacidad y la ampliación de la conciencia de incluir a los tuyos. Si tú vas porque con ese existe el cuidado, equilibrio, ¿no? O sea, hay que equilibrar, claro, totalmente. así, si tú vas con ese equilibrio y ese cuidado, pasa algo muy bonito. Empiezan a crecer contigo, empiezan a crecer contigo. Sí, sin Te decir vuelves, nada. sí, así Sí. es. Ay, qué ¿Alguien quiere maravilla. agregar? Sí. ¿Alguien quiere agregar Oye, algo más? yo sí quiero agregar que, cómo nos compartirían ustedes, cada uno desde su experiencia, que bueno, es muchísima, ¿no? Pero como 2 tips o 3 tips cada uno, decir cómo en mi vida, si no he conectado con esta filosofía del yoga por mis creencias o porque justo pienso que es una religión y yo tengo otra, o son ejercicios muy difíciles o actividades muy difíciles para mí, etcétera. Bien decías, oye, desde los niños hasta personas mayores, adultos mayores de 70 años o más, y ¿qué nos dirían para poder asomarnos a eso y decir, "Oh, bueno, ¿qué pasa si un día entro a una clase? Ya nos darás tus datos acá, Silvi, para poderlos poner y que te contacten porque das clases maravillosas y la verdad es que creo que todos podemos empezar a asomarnos a, justo como dices, si esto es algo para mi más alto bien, pues ¿qué pasa si lo observo, si me asomo a, y si conecto, pues ahora sí que aunque me quite, no me va a llegar de alguna manera por lo mismo, porque empiezo a conectar con esa conciencia de mi bien, de mi bienestar, de estar mejor y de que estas actividades en emprendimientos que yo haga, hablando de mi trabajo, de mis negocios, de mi familia, de lo que yo empiece a hacer diferente, pues justo es para eso, para que me traiga un bienestar, pero al mismo tiempo, como lo dijiste hace ratito, empiece a impactar a los otros en ese crecimiento, en ese, pues estemos mejor cada vez, porque algo que yo también he aprendido es que en este camino, pues nos hemos, por alguna razón, querido comprar de que, bueno, pues sí, hay que sufrirle para poder llegar. Y como decía Emilio, es un camino, pero es un camino, pues no es con sufrimiento necesariamente, ¿no? Es un camino que puedo empezar a gozar, que me puede gustar, que puedo disfrutar, y que si bien hay algo que me incomode, pero en esa incomodidad sé que si la manejo como tú en tu decisión de esta nueva meditación para tu examen o para tu certificación. Bueno, pero ahí ya voy justo aprendiendo y conectando con eso de qué es lo que a mí me va a servir para para trabajar con mi ego, que tampoco es que sea malo, sino simplemente es que no esté solo en la comodidad, pero que tampoco significa que ahora me tiene que doler, ahora lo tengo que padecer, lo tengo que sufrir, ¿verdad? Entonces, también lo puedo gozar y hay veces como ese dolorcito que nos pasa a los que hacemos algunos ejercicios y tal, o que vas al gimnasio, que te mueves y que dices, ay, ahora me dolieron las piernas porque caminé más que lo que normalmente hago, también, también es gozoso. Entonces, hay cosas que sí pueden incomodarnos más, molestarnos más, pero también nos traen gozo. Entonces, ¿qué nos compartirían ustedes para que nos asomemos, los que no se han asomado todavía, y nos podamos conectar de alguna manera desde una vista diferente hacia Sí, ello? bueno, como comentaba yo al principio, el yoga
es un estilo de vida. Yoga no es nada más llegar al salón, poner su tapete y hacer las posturas y las respiraciones. Eso es una parte. Pero el yoga es un estilo de vida. Tiene que ver cómo me despierto yo en la mañana, qué es lo que tenga que hacer. Tiene que ver cómo me voy a alimentar. ¿Sí? Una alimentación sana, una alimentación saludable. Escojo los mejores alimentos. Eh, ¿Qué cosas debo de abstenerme, ¿verdad? En la vida, en mi alimentación. Tiene que ver a qué horas me duermo, cómo me voy a dormir, ¿no? Hay horarios que son saludables para dormir, ¿no? Todo esto, pues lo dice la ciencia también, y tiene que ver cómo me voy a relacionar con los demás, con la gente de mi alrededor, con mi pareja, con mi familia, con mis vecinos. Entonces es un estilo de vida que nos lleva a una mejor calidad. Y desde luego tiene que ver con el momento en que yo voy y me pongo en un tapete y hago posturas, hago ejercicio, también tiene que ver con que yo me siente a meditar. Los beneficios de este estilo de vida y los beneficios del yoga se pueden medir, se están estudiando en los laboratorios de neurociencias, se está viendo qué pasa con la gente que medita, les ponen sensores y se dan cuenta de qué partes del cerebro se activan cuando alguien medita y hasta dicen que pueden medir la felicidad, ¿verdad? De las personas cuando meditan. Entonces, todo esto es medible, es cuantificable, pero sobre todo, cada quien lo puede experimentar en su propio cuerpo, en su propio ser, es llevar un estilo de vida. No es nada más las posturas, no es nada más poner un tapete, y eso es una parte, pero tiene que ver con la forma en que yo vivo, la forma en que yo me relaciono, cómo como, cómo duermo, este, todo un estilo de vida. Eso es yoga. Yoga es un estilo de vida. Uh-huh. Y bueno, a mí me gustaría retomar, tú pediste unos tips. ¿Cómo llego a ese estilo de vida? Eso es lo interesante. Hay que empezar probando. Yo siempre les digo a mis alumnos, ¿qué tienes que hacer? Métete una clase de prueba. Prueba varios estilos de yoga. Yo enseño dos, pero hay mucho más. Por ejemplo, ahorita no mencioné la Ashtanga, que es el otro hermanito con discípulo de los otros dos. La Ashtanga es impresionante. Si tú ves un Ashtangi yogi, parece de circo, literal. Las cosas que hace de circo, me refiero o sea, un respeto por la capacidad de lo que hacen en el cuerpo brutal, ¿no? Todos, ¿eh? Todos llegan ahí, pero ellos, bueno, tienen series fijas, etcétera. Entonces, ¿yo qué te recomiendo? Prueba varios estilos de yoga. A lo mejor alguno te llega providencialmente. Ya que lo pruebes, cuando estés ahí, ve desnudo de creencias, desnudo de ideas. Es algo nuevo, es algo que no conozco, por favor no le pongas etiquetas. De juicio externo y de juicio interno. ¿Qué quiere decir eso? Por favor, ve libre de juicios de lo que tú crees que es el yoga. Dos, ve libre de juicios internos de yo sí puedo, yo no puedo, porque yo nunca yo jamás podré. O sea, esas cosas, quítatelas de la cabeza. ¿Qué le digo a mis alumnos cuando entran al salón? Siempre el primer día les digo, a ver, vamos entendiendo, porque además llegan porque piensan que van a hacer ejercicio, siempre. Es por lo que la gente se acerca, ¿no? Y saben, varios que quieren a lo mejor tranquilizar su mente y poder dormir bien y cosas así, o otros quieren aprender a meditar, pero generalmente saben que van a llegar a una clase, que van a hacer ejercicio. Entonces, dos cosas. El yoga no es show y el yoga no es competencia. ¿Qué quiere decir? Que lo que van a ir a hacer a ustedes una clase de yoga no es un deporte como el fútbol o como el tenis o como el karate, donde te van a medir y que estás compitiendo, ¿sí? Tampoco tan avanzado vas en cada cosa. Sí. Tampoco es un show de ballet o de gimnasia olímpica donde te tiene que salir bonito, ¿sí? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? La práctica del yoga y en estas técnicas físicas es un trabajo de conciencia, y vamos a decirlo, de conciencia corporal.
Entonces, va a sonar como que te contradigo, pero no lo es, fíjate. Tengo una frase que digo en la clase es, si duele, es que ya te pasaste, en el yoga y en la vida. Y eso quiere decir dolor de verdad, no dolor de mentiritas. El ego se consiente cuando el dolor de mentiritas. ¿Cuál es el dolor de mentiritas? Yo les digo, a ver, ya, en concentración en el cuerpo físico, ¿eh? ¿Por qué te estás saliendo de una postura? Porque te dio repele emocional, ay, me choca. No sé por qué, pero ya me cayó, ya, gorda, ya quiero que esto acabe. O porque realmente te estás rompiendo un músculo o un hueso. ¿Qué está pasando de verdad ahí? Entonces, lo primero que les enseño a mis alumnos en la práctica física del yoga es aprende a distinguir entre un dolor de verdad que te está diciendo que ya te tienes que parar de hacer eso y un berrinche emocional que viene de un antecedente que no estás controlando y que estás proyectando en ese momento. Claro. Entonces yo siempre que alguien se va a salir de la postura o va a parar, le digo, ¿ya te preguntaste si esto es dolor de verdad o solo te choca? Y si discernimos esto, Vero, en el tapete, lo hacemos en la vida. Porque cuántas veces en la vida, créeme que de alguna manera, y lo quiero aclarar en este podcast, porque es importante que la gente entonces no se confunda y sea como todo o nada, ¿no? Entonces cada vez que me chocas algo corriendo o Claro, aunque me duela, no pain, no gain. No, el yoga no se trata de no pain, no gain para nada. Al contrario, se trata de conciencia. Pero para hacer un trabajo de conciencia, tengo que aprender a distinguir cuándo es un dolor de mi ego que está haciendo berrinche y cuándo es real. Si lo logras en el tapete, lo logras en la vida. Entonces, es un consejo que te estoy dando. Cuando vayas a cualquier clase, trata de hacer el esfuerzo de hacerlo bien. Pero también, si realmente te estás lastimando, si le dices al maestro, oye, yo ya no llego, siempre hay opciones. Siempre hay opciones. Mis clases son híjole, me choca decir esto, como niveles, porque no hay niveles. Eso no existe. A ver, segundo tip muy importante, ya no sé en qué tip voy, tercero. Otra cosa muy importante que les digo cuando entran al salón, todos somos diferentes. Y si algo me ha enseñado el yoga es a respetar y a comprender la belleza de las diferencias. Entonces, por ejemplo, si tú vas a hacer un estiramiento, lo primero que saca a una persona de una clase de yoga, de estas físicas, es que dicen, es que no soy elástico, no puedo hacer yoga porque no tengo elasticidad. Hijo, ese es el típico pretexto. Te quiero decir, en primer lugar, que en el yoga no se trabaja solo elasticidad, se trabaja fuerza, se trabaja equilibrio. Y a lo mejor no te tocas tus pies, pero puedes pararte de manos o de antebrazos y eso no lo va a poder hacer el que toca sus pies a lo mejor. Entonces, en primera, sí, ¿y quién está hablando ahí? El ego. Qué pena que no me puedo tocar mis pies, entonces, ¿cómo crees que voy a entrar a la clase? No puedo. Ese, por ejemplo, es el de los de mentiritas. Entonces, ¿qué pasa cuando alguien no se puede tocar sus pies? Siempre que están ahí, me pasa que hay gente que baja 2 milímetros y gente que está, pero así acostada en el piso dormida, ¿no? De tanta elasticidad. Y les digo, la elasticidad no se mide por cómo se ve, tiene que ver en cómo se siente. ¿Eso qué quiere decir? Que a lo mejor yo llego y me toco mi rodilla y no alcanzo mi pie, pero a lo mejor el que se toca su rodilla está trabajando muchísimo más, en términos muy objetivos, muchísimo más en elasticidad que el que ya se tocó el pie, porque el que se toca el pie ya le es súper fácil, no está estirando nada. Claro. A mí mi maestra me ponía un bloque atrás del pie para que todavía tuviera que estirar más Claro. atrás del pie y me decía, ahora le ponte a trabajar, si no estás como de vacaciones, ¿no? Acá tocando el pie. Sí. Y entonces, todo esto tiene un significado mucho más profundo que solo lo físico. Si ustedes aprenden en el tapete, que es como un laboratorio de la vida, que todos somos diferentes, que las cosas no son lo que parecen a veces, que si me toca el pie, no me toca el pie, igual pasa allá afuera en la vida. Claro. ¿Cómo mides qué? Sí. ¿No? Esto nos lleva a una gran enseñanza que es erradicar completamente el juicio. Luego les digo, el ISO 9000 y todas esas creencias capitalistas me las dejan afuera de la puerta, ¿eh? Así, aquí no es competencia, aquí no es, si no lo hago perfecto, entonces ya no me salió y entonces salgo corriendo. Entonces, ¿cuál es el tip que te doy?
Si vas a una clase de yoga, por favor, no te compares con los demás. Aprende a escuchar Yo tu estoy cuerpo. sintiendo. Ajá, aprende a escuchar tu cuerpo. Di, mi cuerpo es perfecto como es. Yo soy diferente a los demás. Y hasta donde yo lo puedo hacer está bien. ¿Mm? Pido guía con base hasta donde yo lo puedo hacer. Siempre hay opciones en el yoga y en la vida, señores. Siempre hay opciones. ¿Ok? ¿Cómo es mi propia forma? ¿No? Entonces, bueno, pues esos serían los tips que yo les doy. No, no le tengan miedo a probar. Probar a veces me cuesta. Bueno, yo la clase de prueba la doy gratuita y estoy segura que muchos maestros. Y lo único que tienes que hacer es ir. Si tú vas y luego vas y luego vas y luego vas, la verdad es que el maestro hace el resto. Yo les digo, tú nomás trae tu coche o camina y llega al salón. Mira, siéntate y yo me encargo. Un poquito de ganas ahí para que ya Un estés ahí, poquito de ganas, esté el cuerpo nada ahí. más. O prende tu Zoom, porque también damos clases en línea. O Ajá, prende qué tu Zoom. fifís. ¿Qué te cuesta? ¿Qué te cuesta poner un tapete en tu recámara y poner? Hazte un ratito en tu vida, un horario donde te puedas realmente sentar a hacer esto. Y ya, es lo único que hay que hacer. Ah, qué padre, qué Lo padre. demás, lo que decía Emilio, y esto lo quiero aclarar, de la alimentación, del estilo de vida y demás, en mi experiencia se da solo. Puedes Un empezar jueguito. de atrás para adelante o de adelante para atrás. Es un jueguito. Yo siempre les platico, bueno, como buena abogada, todo lo arreglábamos con un tequila, ¿no? En la mano. Y yo era una persona muy normal, como les decía yo. En algún momento me eché mis cigarritos en la universidad, iba yo a la Ibero y pues claro que echaba relajo con mis amigos. Estaba muy acostumbrada a echarme tequilas y vinos en las fiestas, de así, y eso no tiene nada de malo, es solo con medida. Pero déjenme decirles que me pasó algo. Cuando yo empiezo a estudiar Kundalini Yoga, y creo que me lo igual cuando entró a la GFU y a hacer el yoga solar, pasan cosas, ¿sabes? Como que el cuerpo se purifica tanto por dentro Mm, que, por lo menos en mi caso, a los 4 meses de ir en el diplomado de Kundalini Yoga, se me dejó de antojar por completo. Yo me acuerdo de mí, de ir con mis amigos y me pasaban así un tequilita, Chiva, porque así me dicen de cariño, Chiva, tu tequilita. Y me acuerdo perfecto que le daba 2 tragos y decía, ya no quiero. Y me pasaban el cigarro y yo, uy, ya me empezó a dar asco. Y bueno, decirles, nosotros somos vegetarianos. Yo soy ovolacto vegetariana y Emilio también. Es una de las propuestas de estilo de vida que te hacen nuestros caminos ya como maestros. Que sepan que nadie te puede obligar y no es que tenga que ser a fuerza, justo en estos respetos, respeto a las diferencias, pero tiene grandes beneficios donde eso te deja más sutil. Yo siempre digo, a ver, si yo medito todo el día, pues tengo que tener cierta calidad interna de mis químicos del cuerpo, ¿saben? sí, sí. Y yo, al menos yo, Silvia, yo, Seiban, nunca, mi nombre espiritual es Seiban. Ay, ahorita me lo explicas, Ahorita por hablamos de favor. eso, ahorita explico. Pero bueno, a mí me pasó. Yo estaba de alguna manera chamaca, digo, tenía 30 años cuando empecé a hacer esto y yo decía, ay, qué ridículos. ¿Cómo creen que voy a dejar de echarme mi tequilita en las fiestas? ¿Qué payasada es esa, no? ¿Y qué creen que me pasó? Solito. Solito. ¿Y qué creen que puedo bailar en la mesa hasta las 5 de la mañana? Mis hijos se burlan de mí porque la gente les pregunta, ¿qué se tomó tu mamá? Y mis hijos ya saben qué contestar. Les digo, diles que tomé prana. Entonces van, mi mamá tomó prana y todos investigan, prana, ¿qué es eso? ¿Saben qué quiere decir prana? Respiración. Energía vital. Lo que te va a pasar con la práctica del yoga es que te vas a llenar no solo de conciencia, de energía, como diría uno de nuestros maestros Elías, ¿verdad? Es el volumen energético del cual depende la amplitud de la conciencia. Energía y conciencia van unidos. Si tú no subes tu volumen energético, tampoco puedes ampliar la conciencia o viceversa. ¿Ok? Entonces, bueno, dicho todo esto, está aclarado el punto de los tips. Tú solo ve, deja que las cosas sucedan poquito a poco. Si realmente practicas, tu cuerpo solito y tu mente se van a empezar a purificar y se te van a empezar a quitar las ganas de hacer cosas. Se quita Qué solo. padre. Sí, qué padre, qué increíble. Sin más para allá, ¿no? Y yo, bueno, pues a ver, platícanos, ¿qué significa tu nombre espiritual? ¿De dónde viene? Eso yo no lo sé. Bueno, ok.
A ver, en las tradiciones antiguas se usaba que el maestro te decía un nombre espiritual, porque es cambiar la dirección de tu mente y de identidad limitante que uno trae para ver la expansión que la propia naturaleza puede tener. Particularmente en la tradición de Kundalini Yoga, tú puedes mandar pedir tu nombre. ¿Ok? Cuando uno empieza este camino, mandas pedir tu nombre. Lo seleccionan de muchas formas, con numerología, tiene que ver con cosas del Yapji, cómo está la astrología en ese momento, en fin, hay maneras de seleccionar el nombre. Lo que al menos yo entendí y así me lo explicaron, es que Silvia González Topete o Silvia vibra igual que Seibang, numerológicamente, ¿sí? Pero Seibang es la mejor versión de mí misma, ¿sí? Wow. Esto particularmente en la tradición de Kundalini Yoga. Emilio no lo usa tanto, pero él es Seibang Singh y yo soy Seibang Kar. En la tradición de Kundalini Yoga, Kar quiere decir princesa, Singh quiere decir león, ¿ok? Wow, como Eh, ajá, los hombres siempre su nombre acaba con Singh y las mujeres los nombres acaban con Kar. ¿Por qué? Porque justamente hace alusión a que ese nombre que te ponen es la mejor versión de ti mismo, trae la misma esencia. No ok. sé, para los que sepan numerología, cómo funciona. Tú ya traes características, pero esas características, ¿cuál es la mejor versión de ti mismo en términos de iluminación? ¿Ok? ¿Qué significa mi nombre? Bueno, mi nombre está en el Mul Mantra. Mul o mula quiere decir raíz. Entonces, todos los caminos en la India tienen un Mul Mantra, que es como con lo que empieza su filosofía. En este caso, el Mul Mantra es el primer verso del Japji. El Japji es como la Biblia para los Sikhs, por decirlo así, que se compone de puros versos que hizo Guru Nanak, que fue el maestro que inició esto en el 1500. Más o menos era el típico avatar que decía, ya cayeron en la adoración absoluta aquí en la India y se tienen que acordar que solo hay un creador y que uno es la creación. En fin, él más otros maestros del linaje, que fueron 10 gurús, compusieron este libro que se llama el Japji, y que hoy el Japji es el 11º gurú. Ya no hay gurús humanos, sino que se quedaron con la enseñanza de este libro. Ok. Y en este libro está el Mul Mantra que dice así, Ek Onkar, todo es uno, Satnam, su esencia es la única verdad que existe, de esto que todo es uno. Kartapur, el hacedor de todo lo que existe es uno. Nirbo, Nirver, más allá del miedo y más allá de la venganza. ¿Esto qué quiere decir? Que está más allá de las emociones. Acá el Muret es nunca morirá. Ayuni nunca ha nacido. Seibang, nombre es, quiere decir, es autoiluminado, es completo en sí mismo, ya rompió la dualidad. ¿Ok? Gurprasad, el regalo del guru, es Jap, que quiere decir medita. Jap quiere decir repetición. Entonces, ¿qué te está diciendo el Mul Mantra? Que todo es uno, que el hacedor de todo es uno, que su naturaleza es que nunca ha nacido, nunca morirá, que está más allá de las emociones y que es autoiluminado, y que el gran regalo que te da el creador es que lo descubras tú a través de la meditación. Ya. Luego dice Ad Sach, esto ha sido desde el principio, Ad o Adi en sánscrito quiere decir principio, Yugad Sach quiere decir lo ha sido a través de los yugas, a través de las eras, Heavy Sach lo es hoy, Nanak Hosivi Sach quiere decir, y dice Nanak que lo será por siempre. ¿Ok? Ya lo expliqué. Esto es el Mul Mantra en la tradición de Kundalini Yoga. Se van a encontrar, por ejemplo, el Mul Mantra de Ana y Bhagavan. Si ustedes ponen ahí en YouTube o en, ¿cómo se llama? Google. En lo que quieran, tú pones Mul Mantra y te van a aparecer varios. El Mul Mantra de Ana y Bhagavan, por ejemplo, es de la tradición Diksha, de la sanación Diksha, y ese va diferente. Om Sachitananda para Brahma. Es toda una cancioncita diferente o un mantra diferente que tiene otro significado. Y así cada linaje tiene como esta piedra angular de la cual parten todas las demás enseñanzas. ¿Ok?
Qué maravilla. No, bueno, pues es que vamos a requerir organizar o muchos podcasts o un gran taller que nos puedan seguir compartiendo, porque la verdad es que está impresionante. Y además hay algo que yo sé, porque sí te he escuchado, cantar, que tienes una voz, bueno, de ángel maravillosa. Y pues a mí, no sé si estén de acuerdo, pero me encantaría que pues para cerrar este podcast así como con broche de oro y para abrir los siguientes que vengan, porque sí creo que es bien interesante que sigamos aprendiendo de esto y ustedes que pues ya son maestros en tanto. Así que bueno, al final dices, oye, seguimos aprendiendo, pero ya nos tienes muchas cosas que nos pueden enseñar, que está impresionante. Es si nos quieres cantar o nos quieren cantar un mantra. Ok. ¡Qué maravilla! Muchas gracias. A ver, vamos a hacer algo aquí para que se oiga bonito. No sé si alguien sabe, pero yo que doy clases en línea todo el tiempo, cuando vas a cantar o vas a poner música, hay un botoncito que dice habilitar el sonido original. Entonces, si Ah, tú lo picas, ya no hace el zoom esto de seleccionar el sonido. Ya lo puse yo. Si ok. lo pongo, espero que ya se oiga bien. Eh, ¿Qué cantamos? Adelante, dice el señor, que usted cante. Hay en las tradiciones de yoga, siempre hay una conciencia de terminar las prácticas sabiendo que debe de ser en beneficio de todos los seres sintientes. Porque sean libres y felices, dicen. Siempre nuestros maestros budistas y hinduistas acaban así. Porque todos los seres sean libres y felices. ¿Qué quiere decir eso? ¿Libre de qué? Y feliz de cómo. Entonces hay que especificar, libres de todos los velos de ilusión de la mente, de los engaños que nos trae el ego, de la mente conciencia. Entonces queremos la liberación de eso. En las tradiciones budistas se habla de que hay una avidia, una ignorancia primordial, que es que no sabemos cuál es nuestra verdadera naturaleza. ¿Y cuál es? ¿Cuál es nuestra verdadera naturaleza? Que todo es una misma energía, una misma conciencia o un mismo vacío. Todo sale de ahí. Y creemos que todo está separado. Entonces, cuando cantamos que todos sean libres, es que se liberen de la ignorancia. Y de esta ignorancia primordial donde por la configuración humana creemos que todo está separado de lo demás, cuando en realidad todo es uno. Y luego cuando decimos que sean felices, no me refiero a algo que sea alguien feliz por algo que le pasó externo, de, ay, me gané un coche y la lotería, bravo, bravo, me voy a ir de viaje no sé dónde, ya conseguí pareja. No, no se refiere a esa felicidad. Se refiere a poder cultivar el ananda. El ananda es el regocijo interno desde el corazón sagrado que se da cuando tú sabes quién eres. ¿Quién eres? Pues lo que dije hace ratito, cuando ya se quitó la ignorancia primordial y sabes quién eres, hay una felicidad constante que se emana de adentro hacia afuera. Pase lo que pase en este velo de ilusión transitorio que llamamos vida. ¿Ok? Entonces, hay un mantra que va así: Loka Samasta Sukino Bhavantu. Loca, los locas, no es de alguien que esté loco, siempre explico porque luego en español se confunden. Loca quiere decir las diferentes dimensiones. Los locas son las dimensiones. Samastá viene de la palabra samastá, samastiti es la postura de la montaña. Entonces, en los diferentes lugares y en las diferentes dimensiones, Sukino viene de Suka, que todos los seres sean felices o estén en este estado de contentamiento interno, y Bhavantu tiene que ver con la liberación. ¿Ok? Entonces, vamos a terminar con eso. Vamos a frotar las palmas. Esta vez lo voy a cantar en monotono, que es una forma poderosa de cantar cualquier mantra cuando no hay música. ¿Listo? Inhala profundo. Loca. Samasta. Sukino Bhavantu.
Shanti, Shanti, Shanti. Luz para todos, paz para todos, amor para todos. Namaste. Este ser que hoy cantando, les presento a mi guardiana, les digo que es mi daimonio. ¿Alguien ha visto la brújula dorada? Los daimonios son como nuestros Ay, ángeles. sí, claro, qué En tu casa. hermosura. Y no soporta no cantar cuando canto mantras. Le tapamos la Te boca, pero estaba a acompaño. punto de hallar. Diles, adiós, soy una perra yogi, yogini. Toda va bien. Disculpen por los aullidos. Ay, qué hermosura. Muy bien, lo casa más Está hermoso. Suki no Abantu, que todos los seres sintientes sean libres y felices. Muchas gracias. Ay, muchas gracias, gracias por estar. Gracias a todos y que de verdad esta maravillosa, increíble y verdaderamente bendecida clase, pues nos llegue a nuestros corazones para que podamos conectar con esta filosofía, con este bienestar, con este crecimiento espiritual que no es tan difícil, nada más es que nos propongamos a empezar a hacerlo. Muchas gracias. Gracias, Así es. amigos, hermanos de mi corazón. Los Hasta luego. bendigo y pronto nos vemos. Muchas gracias. Claro. Gracias, Vero. Gracias a todos. Soy Vero Bejarano, con experiencia como empresaria, coach integral, consultora, mamá y esposa. En este podcast, Emprende Consciente, te voy a acompañar a través de interesantes entrevistas para que facilite tu proceso de emprender en ti.